Hay un punto con el que me encontré en la televisión, en libros y lastimosamente también en la vida real. Y es que cuando uno habla de amor no debe hacerlo con la cabeza, debe hacerlo con el corazón. Porque el amor no se piensa, el amor se siente. Y sí, lo que acabo de decir es una de las frases más cursis de la historia, pero es lo que para muchas personas representa el amor, porque sienten que es un delito pensar sobre las emociones, ya que son dos cosas que no deberían juntarse nunca. Y como nosotros vivimos en una sociedad que aplaude y admira a las personas que actúan por impulso, que siguen a su corazón cuando se trata de amor, tendemos a castigar a la persona que piensa demasiado porque creemos que es una persona difícil de amar, porque antepone la razón por encima del amor. Pero no existe tal cosa como pensar demasiado. Jamás el pensar demasiado va a ser algo malo. Lo que de verdad es malo y perjudicial es pensar mucho tiempo de forma equivocada. Es totalmente posible que estés dedicándole mucho tiempo a pensar en algo que es incorrecto. Veámoslo de esta forma. Vivimos en pleno año 2021 y todavía hay personas que creen que la Tierra es plana. Esta idea de que no se debe pensar sobre las emociones solo causa que mucha gente actúe por impulso y no vea las consecuencias que puede causar eso. Como nos han vendido la idea de que nuestro corazón nos va a guiar hacia el verdadero amor, nos lanzamos a lo bestia sin pensar en las consecuencias que traerá esa decisión. Y la televisión nos ayuda a reforzar esa idea. Y como ejemplo, hay una serie que me encantó, se llama Anne with an E. Solo voy a contar una pequeña parte de la historia. La pareja central de la serie son ellos dos, Anne y Gilbert. Son dos adolescentes de unos 15 a 17 años que viven en Green Gables, un pequeño pueblo en Canadá. Por cómo va la historia, sabes que ellos tienen que terminar juntos. Hay una parte en la serie, Spoiler alert, en la que ellos están distanciados. Gilbert soñaba con ser doctor y trabajaba en un consultorio para poder ser aprendiz del doctor. En ese mismo lugar conoce a Winnie, una muchacha hermosísima, de una familia adinerada con la cual empieza una relación. En un momento dado, Gilbert va a la casa de Winnie para poder hablar con sus padres. El papá de la muchacha le dice que si él quiere casarse con su hija, se lo iba a permitir. Y además les daría una casa y le pagaría la universidad a Gilbert para que pueda estudiar medicina, redoble de tambores, en la mismísima Sorbona en Francia, una de las mejores universidades del planeta en esa época. El chiquilín, que no tenía familia en su pueblo, había resuelto su vida en cuestión de minutos. Pero si los adolescentes se caracterizan por algo, es por hacer cosas estúpidas. Lo que hizo Gilbert después fue terminar la relación con esta muchacha tan encantadora porque se dio cuenta que estaba enamorado de la chilindrina irlandesa. Y la pregunta acá es, ¿al final ellos quedan juntos? Sí, pero no. Ambos van a universidades en distintos lugares y como no había ni Facebook, ni WhatsApp, ni videollamadas, ni celulares, dijeron que se comunicarían humildemente con cartas mandadas en diligencias. Porque la historia está ambientada en el año 1896. Y ahora que me doy cuenta, si Gilbert aceptaba ir a la Sorbona, tal vez hubiera conocido a Marie Curie. Y si no sabes quién es Marie Curie, te recomiendo al 100% que no veas por nada la última película de ella en Netflix, ya que ni Tony Stark era tan altanero como lo es ella. Y hay escenas claves en la película que no tienen una base histórica. Ok, volvamos al punto. Quiero aclarar que la serie Anne with an E me encantó, de verdad la disfruté muchísimo. Tiene una historia súper linda, me puse muy triste cuando terminó y Anne me robó el corazón. Pero usé esta historia para demostrar cómo nos enseñan a que debemos seguir a nuestro corazón y no ponernos a pensar en cómo puede ser nuestro futuro con base en las oportunidades que se nos presentan. Nos han repetido tantas veces que nos guiemos por nuestras emociones y no lo pensemos tanto porque así es como las cosas van a salir mejor. Pero la vida real requiere un poco más de esfuerzo, por eso es que nunca, repito, nunca está de más pensar sobre el amor. A veces nuestros sentimientos no nos dejan ver las cosas con claridad y cuando estamos lastimados es donde recién nos damos cuenta de las malas decisiones que tomamos o de las cosas que no quisimos ver en un principio por estar cegados por el amor. Como dije antes, no existe tal cosa como pensar demasiado. Lo que sí es posible es que estés pensando demasiado tiempo en algo que es incorrecto. Y así llegamos al final. Y como siempre, espero que te haya gustado el video.